19 del libro de Nehemías. Amén. A ver, vamos a esperarles. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Gloria a Dios. Y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeléis contra el rey? Amén. Ocupen su lugar, ¿ya? Estamos, hermanos, estudiando Nehemías. Amén. Estamos estudiando, bueno, hemos tomado una secuencia, amén, en relación a la conspiración de nuestros enemigos, ¿verdad? O a la oposición de nuestros enemigos. Hemos comenzado este estudio, hermanos, diciendo o mencionando, ¿verdad?, que cuando nosotros le damos continuidad a la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos, lo que va a pasar es que el enemigo va a levantarse en contra de nosotros. Amén. Ahora, presten atención aquí, por favor. Mira, el diablo, hermanos, no se va a levantar en contra de un arquitecto. El diablo no se va a levantar en contra de un médico, de un ingeniero, ¿verdad? El diablo no se va a levantar en contra de ninguna persona que esté oficializando un oficio cualquiera. El diablo se va a levantar contra aquella persona, hermanos, que decide en su corazón de servirle a Dios. Aquella persona que decide en su corazón de obedecer la visión de Dios, el propósito de Dios en su vida. Amén. El diablo únicamente se va a levantar en contra de aquellas personas. Mientras nosotros no estamos involucrados en la obra de Dios, mientras nosotros no estamos, hermanos, mostrando un compromiso serio en la obra de Dios, no vamos a tener luchas. No vamos a tener dificultades del enemigo. ¿Me están entendiendo? Claro que vamos a tener una gran pérdida. Porque un cristiano que no se compromete, un cristiano que no está trabajando en base a la visión de Dios, hermanos, no goza de los beneficios que Dios tiene preparado. Amén. No goza de los beneficios que Dios tiene preparado. Por ejemplo, usted dirá, pero ¿cuáles son los beneficios? Uno de ellos, ya lo dije en estos días. Dice la palabra que la prosperidad, que la bendición de Dios nos perseguirá y nos alcanzará. ¿Cuánto dicen amén? Mira, eso sucede solo con aquellos que están en obediencia a la palabra de Dios. Eso sucede solo con aquellos que están comprometidos en la visión de Dios. Eso sucede solo con aquellos, hermanos, que están esforzándose, ¿verdad?, en agradar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? En aquellos que no muestran ningún tipo de compromiso, ¿sabes qué es lo que va a suceder? La bendición de Dios, la prosperidad de Dios no va a ir detrás, no va a ir persiguiéndote, sino tú vas a ir detrás de la bendición de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay mucha gente, hay muchos hermanos que están detrás de la bendición, que están detrás de la prosperidad. Amén. Y esto no es bíblico, porque lo bíblico es que la bendición esté detrás tuyo. Amén. Y te alcance. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces eso es un gran beneficio, ¿verdad? Eso es uno de los tantos beneficios de aquellos que tienen o que están en la visión de Dios. Amén. Entonces vuelvo a mencionar, escúcheme bien, el diablo se va a levantar solo contra aquellos que están, hermanos, comprometidos, contra aquellos que deciden servir al Señor. Mientras tú no decides servir al Señor, mientras tú no decides caminar en la visión de Dios, el diablo está tranquilo contigo. Porque tú no eres ningún enemigo, ninguna amenaza para el diablo. ¿Cuánto me están entendiendo?
Amén. Entonces tú estás en paz, ¿verdad? Estás de la mano con Satanás, con el enemigo. Entonces, por eso es que estamos estudiando en el caso de Nehemías, porque Nehemías se levanta para restaurar los muros caídos en Jerusalén. Y entonces ya hemos visto las tres potestades que se levantan, ¿verdad? En contra de la restauración, hermanos, de los muros de Jerusalén, en contra de la visión de Dios, ¿verdad? Entonces, hemos comenzado las olas, hermanos, de amenaza, de oposición para la visión de Dios. La primera ola decíamos que es la ira del enemigo. Amén. Dice la palabra que Sanballat, Tobías, Amonita, dice, se airaron. Amén. Se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos oyeron, ¿verdad?, que Nehemías iba a hacer un bien a los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces ellos, como oyeron, escucharon, se enteraron que Nehemías iba a hacerle un bien al pueblo de Israel. Ellos se enojaron. ¿Cuánto dicen amén? Se enojaron. Amén. Ahora, ahí nos hemos quedado. Ahora vamos a continuar, ¿ok? ¿Sabes qué, hermanos? El enojo del diablo, amén, el enojo del diablo tiene que ser para nosotros una buena señal, amén, que estamos en el camino correcto. ¿Cuánto dice amén? Amén. Amén. Lo voy a volver a decir. El enojo del diablo es una muestra, es una señal que tú estás en el camino correcto. Amén. Entonces tú tienes que ser un entendido espiritual. Cuando tú ves que el diablo se está enojando contigo, cuando tú ves que te están pasando cosas extrañas en tu vida, ¿verdad?, a partir de que tú decidiste alinearte, a partir de que tú decidiste servirle a Dios, a partir de lo que tú decidiste obedecerle a Dios, orar más, entonces van a suceder cosas extrañas en tu vida. Entonces tú no tienes que desanimarte. Amén. Tú no tienes que decir, oh, mejor lo dejo, ¿verdad?, mejor abandono. No. Esas cosas extrañas es señal de que el diablo está enojado contigo. ¿Y por qué está enojado? Porque tú estás en el camino correcto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, noten esto, y quiero que busquen sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 4, verso 35. Viendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A mí me llama la atención cómo es que Jesús reprende a esa gran tempestad. ¿Cómo Jesús está reprendiendo? ¿Qué le dice? Calla, enmudece. Ahora pensemos en esto. O sea que esa tempestad está hablando, ¿sí o no? Por eso Jesús le dice, calla, enmudece. Amén. La tormenta está hablando. Entonces tú tienes que entender, escúchame bien, tú tienes que entender que las tormentas hablan, que las tempestades hablan. ¿Y cuál es el mensaje de la tormenta? ¿Cuál es el mensaje de la tempestad? Porque aquel que habla es porque transmite ¿qué? Un mensaje, ¿sí o no? Está hablando, ¿verdad? Algunos verbalmente, algunos hablan con mímicas, con señas, pero el asunto es de que están hablando, están transmitiendo un mensaje. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué mensaje transmite la tempestad? ¿Qué es lo que dice en el contexto? Los discípulos estaban atemorizados. Ah, ya, entonces era un mensaje de ¿qué? De temor. Era un mensaje de amenaza de muerte. ¿Sí o no? Entonces Jesús dice, callad, enmudeced. Esto es interesante, hermanos. Escúchenme bien. Esto en guerra espiritual, cuando nosotros vemos, amén, el asunto de guerra espiritual, ya lo dijimos en la clase anterior, decíamos de que
de que un cristiano no puede callar, tiene que hablar. Amén, tiene que hablar. Y Jesús le está diciendo, callad a la tempestad. ¿Verdad? Callad a la tempestad. Enmudeced. Porque todo lo que sucede en tu vida, todo lo que sucede en tu vida, hermanos, esas cosas extrañas, que puede ser, yo no sé, alguna necesidad, algún accidente, alguna noticia inesperada, ¿verdad? Cuando tú decides servir a Dios y pasan cosas, eso sencillamente es un mensaje, eso sencillamente es una forma de que el diablo te está amenazando, atemorizando, para que te desanimes, para que dejes lo que estás haciendo. Entonces lo que tú tienes que decir es callar, enmudece. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, decíamos la ira del enemigo, ¿no? El enemigo se aira, se amarga, se enoja. Ahora tú tienes que ponerte a pensar, ¿será que en mi vida, será lo que yo estoy haciendo, le estará enojando al diablo? ¿Le estará enojando al enemigo? Amén. Mira, escúchame, cada uno hagámonos una pregunta, esa pregunta, amén, y respondámonos cada uno de nosotros. Porque tú sabes que, ¿qué es lo que le enoja al diablo? El hecho de que tú estés sirviendo a Dios. ¿Qué es lo que le enoja al diablo? El hecho de que tú estás comprometido con Dios y con su obra. ¿Qué es lo que le enoja al diablo? Que tú estés obedeciéndole a Dios. Amén. Entonces ahí tienes la respuesta, ¿verdad? Ahí tienes la respuesta. Si tu vida le está enojando al diablo, entonces es porque tú estás sirviéndole a Dios o estás agradándole a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Entonces nosotros de alguna forma, indirectamente, tenemos que causarle el enojo al diablo. Ahora, ¿por qué digo indirectamente? Porque no estamos llamados directamente a causarle enojo al diablo, sino estamos llamados a obedecerle a Dios. ¿Cuándo dice amén? Estamos llamados a agradarle a Dios, pero eso le va a causar como efecto a que el diablo se enoje. Ok, el número dos, en cuanto a la manifestación del enemigo, en cuanto a frenar la visión, amén, que Dios ha puesto en tu corazón. La mentira y la difamación. Digan conmigo, la mentira y la difamación. Tú estás caminando en la visión de Dios, cuando tú estás caminando en el compromiso con Dios, se van a levantar mentiras y difamaciones en contra de tu vida. ¿Cuándo dicen amén? Ahora, pero vamos un momento, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Amén. Ok, noten lo que dice el versículo de Apocalipsis. Dice ellos, digan conmigo ellos. Ellos. Dice, ¿cómo vencieron? Número 1, por la sangre del Cordero. Y número 2, por la palabra del testimonio de ellos. Digan conmigo, testimonio. Testimonio. Pero fuerte, testimonio. Testimonio. Escúchame bien, una de las formas de poder vencer la mentira y la difamación es a través del buen testimonio de cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amados, esto es muy importante, porque es inevitable que la gente hable de nosotros como hijos de Dios. Amén. Algunos van a hablar bien, algunos mal, algunos van a difamar, van a exagerar, etcétera, etcétera. Pero la única forma de callar las mentiras, la única forma de callar las difamaciones es a través del buen testimonio. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Por eso dice en Apocalipsis, la forma de vencer es a través de la sangre del Cordero, como no, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Jesucristo. Y a través de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Yo no sé si usted está entendiendo eso, ¿verdad? Ahora,
Vamos a Nehemías, porque estamos ahí en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 19. Capítulo 2, versículo 19 de Nehemías. Dice la palabra: pero cuando lo oyeron Sanballat, dice Horonita, dice Tobías el siervo Monita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que decís vosotros? ¿Os rebeléis contra el rey? ¿Os rebeléis contra el rey? Amén. ¿Os rebeléis contra el rey? ¿Sabes qué? Dentro de muchas cosas que vemos aquí en este versículo, vemos que ellos estaban, ¿qué? Estaban difamando a Nehemías y le estaban llamando ¿de qué? De rebelde. ¿Cuándo dice amén? De rebelde. Amén. Tú pedí, papá. Ahora, préstame atención, lo voy a decir, de esta forma. A ver, Tú pedí, lo que en un día fue para ti tú. rebeldía, ¿ya? Lo que en un día era rebeldía, amén, hoy puede ser obediencia. Ahora, yo voy a explicar, escúchame bien aquí. Escúchame bien. Generalmente sucede que muchas veces nos van a tildar de rebeldes. Estoy hablando generalmente dentro de la iglesia, ¿ok? En una difamación dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué generalmente van a decirte tú eres un rebelde, no quieres sujetarte? Generalmente dentro de la iglesia, dentro de las organizaciones, denominaciones, es común, es normal, o es común escuchar eso, ¿no? Rebelde. Es que hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, hablando de la suprema autoridad, porque hay dos autoridades, una autoridad relativa y una autoridad absoluta. La autoridad relativa es la autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra, y la autoridad absoluta es Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Es Dios. Pero muchas veces la autoridad relativa falla. Muchas veces la autoridad relativa no tiene una visión clara de Dios. Muchas veces la autoridad relativa, así como el sumo sacerdote Elí, perdió la visión. Amén. Y la audición, porque ya no escuchaba la voz de Dios. Amén. Entonces esa autoridad relativa estaba en decadencia, ¿verdad? Y entonces, en el caso de Samuel, por ejemplo, Samuel escucha la voz de Dios. Amén. Samuel escucha la voz de Dios. Y Elí le dice: yo no te he llamado. ¿Recuerdan ustedes? Yo no te he llamado. Y si escuchas de nuevo esa voz, vas a decirle: heme aquí tu siervo, oye. ¿Cierto? Elí está dando a entender de que era Dios quien estaba hablándole a Samuel, ¿verdad? Pero escúchame bien, hermanos. Elí era un hombre que perdió la visión y la audición, y estaba viejo, estaba obeso, estaba sentado a la puerta, y ahí muere, desnucado, porque se cae de la silla. Amén. Sus hijos estaban pecando hermanos, dentro del templo, ¿verdad? Dentro del templo. Y Elí lo único que hacía era darle buenos consejos, porque Elí se convierte en un buen consejero. Amén, en un buen consejero. Una cosa es ser un buen consejero, porque de esos hay un montón. Y otra cosa es ser correctivo. ¿Cuándo me están entendiendo? Son cosas diferentes. Amén. Elí aconsejaba de su experiencia pasada, de su experiencia ya vivida, pasada. Pero Elí no tenía una experiencia presente, fresco. ¿Por qué? Porque ya él no escuchaba la voz de Dios. Porque él había perdido la visión de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le enseñaba a Samuel?
su experiencia pasada, no su experiencia presente. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces es ahí donde la autoridad relativa en realidad pierde toda autoridad de Dios. Amén. Pierde toda autoridad de Dios. Cuando uno pierde la visión, la audición, cuando uno vive de una experiencia pasada, de los recuerdos pasados, encuentros con Dios pasados, pero ya no hay una experiencia presente, viva. Entonces es ahí donde esa persona pierde toda autoridad. ¿Cuánto me están escuchando? Amén. Y entonces, para esa persona, lo que podría haber hecho Samuel pudo haber sido rebeldía, ¿verdad? Porque él no entendía, porque él estaba ciego y estaba sordo. Espíritu de estupor sobre su vida. ¿Cuánto me hacen entender? Entonces, escuchen bien, cuando hay, hermanos, cuando hay mentiras, difamaciones, es lo que le estaba diciendo a Elías, a Nehemías, tú te estás rebelando contra el rey. Te estás rebelando contra el rey. Difamación, mentira. Pero dice ahí en Apocalipsis, la forma de vencer las mentiras y las difamaciones es a través de la palabra del testimonio nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Entonces quiere decir de que nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra vida diaria, tiene que nublar, tiene que eclipsar toda difamación, toda mentira, sin necesidad de hablar. ¿Cuánto dicen amén? Sin necesidad de alguna declaración verbal, sin la necesidad de una defensa verbal, sino más bien tu estilo de vida, tu vida diaria, va a hablar más que tus palabras. ¿Cuánto dicen amén? Y es lo que sucede, ¿verdad? Nehemías, tú te estás rebelando contra el rey. Nehemías sabía de que no era cierto. Nehemías sabía de que él estaba trabajando para restaurar los muros de Jerusalén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, algo sucede en la vida de Nehemías. A partir de estas experiencias, mira, a Nehemías se le abre una revelación. Esto es interesante, ya lo dije anteriormente. ¿Sabes qué? El hecho de no estar callado, el hecho, hermanos, de poder declarar la palabra, la promesa de Dios en su vida. Amén. La promesa de Dios en su vida. Te voy a decir algo. O digan conmigo, mejor dicho, yo no dependo. Digan conmigo, yo no dependo. A ver, díganlo fuerte, yo no dependo. Adelante. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso, ¿verdad? Muchas veces tú podrías amanecer, levantarte, hermanos, sin fuerzas. Pero tú no dependes de cómo tú te sientes. Amén. Tú dependes de lo que diga, de lo que dice Dios de ti. ¿Cuánto dicen amén? Tú dependes de la palabra de Dios. Amén. No de cómo tú te sientes. Ahora, esto es muy importante para nosotros. Porque la persona que depende de cómo se siente es una persona sensual. Es decir, es una persona, hermanos, que su vida va a depender de sus emociones, de sus sentimientos. Y la palabra de Dios recuerda que dice que el justo por la fe vivirá. Y fe no son sentimientos. ¿Cuánto dice amén? Fe no son emociones. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? La fe. La convicción de lo que se tiene. Y la convicción de lo que no se ve. La fe es fruto de la palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Amén. Porque la palabra genera ¿qué? Fe en nuestras vidas. Amén. Entonces,
tu vida no va a depender de tus sentimientos, de tus emociones. Tu vida va a depender de la fe, de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando Ananías hablan mentira de él y le difama, él podría, hermanos, haber parado la obra. Él podría haber dicho, ok, desisto, dejo de hacer la obra, dejo de levantar los muros de Jerusalén, ¿verdad? Me estoy metiendo en problemas. No. Él, hermanos, dice la palabra que prevaleció, amén, en la reedificación de los muros de Jerusalén. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. El diablo muchas veces nos va a hablar. El diablo muchas veces va a hablarte sistemáticamente en la mañana, en la tarde, en la noche. El diablo no ha cambiado. ¿Cuánto dicen amén? Así como aquel gigante, ¿verdad? Goliat sistemáticamente amenazaba al pueblo de Israel. Dice la palabra, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y Saúl y todo el pueblo estaban atemorizados, metidos en las cuevas. ¿Sí o no? ¿Verdad? El diablo hace lo mismo. El diablo va a tratar, hermanos, de desanimarte. El diablo te va a decir, te va a hacer preguntas. Escúchame bien. Cuando tú analizas la Biblia, ¿sabes quién hizo la primera pregunta en la Biblia? Fue el diablo. Le voy a volver a decir. ¿Sabes quién hizo la primera pregunta en la Biblia? Fue el diablo. ¿Sabes cuándo? Cuando le preguntó a Eva, ¿qué le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho. ¿Sí o no? Con que Dios te ha dicho. Si comieras de este árbol. ¿Verdad? Hermanos, y el problema de Eva, ¿qué fue la caída de Eva? ¿En qué consistió la caída de Eva? El diablo le preguntó, pero Eva no le respondió. Si usted analiza la Biblia, usted no vas a encontrar la respuesta de Eva. Sino más bien vas a encontrar ¿qué? El diálogo, la conversación que Eva establece con la serpiente. Pero Eva no supo responderle. ¿Sabes por qué no supo responderle? Porque no tenía la palabra en su corazón. ¿Me están entendiendo? Eva, por eso dice el apóstol Pablo, préstame atención aquí. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintio, le dice, tengo un gran temor, un gran miedo, le dice. Que así como Eva fue engañada astutamente, sigilosamente por la serpiente, mi temor es que ustedes también sean confundidos, sus sentidos sean confundidos, así como Eva. ¿Cuánto me están entendiendo? Y luego Pablo está diciendo, dice, fortalecer vuestros sentidos. Dice, con palabra, que dice, sólida y no leche. Entonces, ¿cómo vas a fortalecer tus sentidos espirituales? Con palabra sólida y no con leche. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Eva no tenía palabra sólida, porque no supo responder al diablo. Amén. Eva, ¿qué está haciendo? Está estableciendo una conversación con la serpiente y no le está respondiendo a la serpiente. Yo no sé cuánto me están entendiendo. A ver, no se distraigan, por favor, ¿ya? No se distraigan. Escúcheme bien aquí. Lo dije en la clase anterior, lo dije. Con que tú vas a hacer la obra de Dios. ¿Verdad? Con que tú vas a orar. Con que tú te vas a levantar. ¿Verdad? Entonces tú tienes que responderle al diablo, no dialogar con él, no conversar con él, tú tienes que responderle con la palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Somos más que vencedores con Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuánto dice amén? La palabra de Dios dice,
Dice que nosotros somos un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio. ¿Cuánto dice amén? La palabra de Dios dice que Dios nos va a bendecir mucho más de lo que pensamos y esperamos. Porque esa es la palabra de Dios. Entonces al diablo se le responde. Digan conmigo, al diablo se le responde. Ya. ¿Cuánto dicen amén? Perdón, papá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es que ¿sabes por qué? Con el diablo no se conversa. Porque el diablo es mentiroso. Amén. Y no vamos a ponernos a dialogar y a conversar con un mentiroso, con el padre de la mentira. Amén. El diablo, digan conmigo, el diablo es mentiroso. A ver, díganlo fuerte, el diablo es mentiroso. Cuando el diablo te dice, tú no vas a poder, tú vas a decirle, sí, yo voy a poder en el nombre de Jesús. Con Cristo soy más que vencedor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 19 de Nehemías, por favor. El diablo quería sembrar una mentira en el corazón de Nehemías. Pero ahora noten lo que dice el verso 20, dice: y en respuesta les dije, mira, ¿qué está haciendo Nehemías? Le está respondiendo. ¿Y cómo le está respondiendo? Dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y él así. Mira, hermanos, Nehemías supo responderle a la mentira de Sanbalat. Amén. A la mentira del enemigo. Supo responderle. Él tuvo la palabra de Dios en su corazón. Él tuvo la promesa de Dios en su corazón. El Dios de los cielos. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Amén. Mira, aquí vamos a ver dos cosas interesantes. Esa es la respuesta correcta. Porque Dios, mira, Nehemías está diciendo, el Dios de los cielos, Él nos, ¿qué dice? Él nos prosperará. Ahí Nehemías está declarando que Dios prospera. Nehemías está declarando que Dios prospera. Pero ahí mismo, ¿qué está diciendo? Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Allá, o sea que la prosperidad viene no de balde. Amén. Sino cuando nosotros nos levantamos. ¿Cuándo dice amén? Cuando nos levantamos. Un poquito más. Entonces aquí hay un trabajo de Dios que Él nos va a prosperar, y también hay un trabajo de nuestra parte. Nosotros nos levantaremos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano?